Buen ¿Me día, escuchan? doctor. Buen día, Bueno, doctor. buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra sesión de hoy día. Trataremos de hacerlo sucinto y corto porque tengo justamente alguna actividad más un ratito que no estaba prevista. Bueno, vamos a rememorar un poquito lo que hemos estado avanzando hasta hoy día sobre micología médica. Nosotros comenzamos hablando sobre generalidades de micosis y luego entramos a la clasificación de la micosis sobre mejor dicho, y hablamos sobre un tipo de micosis que son las más frecuentes en nuestro medio, que son las micosis superficiales. Las micosis superficiales, que son provocadas sobre todo por tres géneros, ¿no? Y que causan, son por dos grupos de hongos, hongos que son dermatofitos y hongos que son levaduras. Los dermatofitos son los que tienen los tres géneros, epidermofito, microsporum y trichofito. Y los hongos que son causados por levaduras, que son la Pterospora ovale o Malassezia furfur y Candida albicans. Estas micosis dijimos que afectan solamente estructuras que contienen queratina. ¿Qué estructuras tienen queratina? La piel y las faneras como el cabello o las uñas. Solamente estas estructuras afectan. ¿Y por qué afectan estas estructuras? Porque tienen queratina. Y estos hongos se alimentan de queratina. Entonces, solamente van a afectar estas estructuras. Y la enfermedad que provoca se llama tiñas o tinea. Y de acuerdo al lugar que va afectando, se le pone su nombre. Si es en la cabeza, tiña de la cabeza o tiña capitis. Si es en el cuerpo, tiña corporis o tiña de la piel lampiña. Si es en la ingle, tiña inguinal o tiña cruris. Entonces, de acuerdo, si es la mano, si es la uña, tiña ungium o tiña de la uña. Entonces, de acuerdo al lugar en el que afecta, recibe el nombre. Y vimos características de cada uno. Remarcamos que la tiña de la cabeza, por ejemplo, es más frecuente en los niños y que es provocada generalmente por un hongo que generalmente, valga la redundancia, afecta a los perros, Microsporas canis. Una de las tiñas que más difícil de tratar son las tiñas de las uñas, porque tiene que penetrar por la lámina ungueal y a veces es muy difícil. Es una de las tiñas que más cuesta. Bien, hoy vamos a hablar de otros tipos de micosis también, que ya son mucho menos frecuentes que las tiñas superficiales. Déjenme que comparta. Ya. Bueno, ¿lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces estas micosis, ustedes, mejor dicho, no es micosis, pero ustedes, ¿cómo podrían describir estas lesiones semiológicamente? ¿Cómo podrían? Esta, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo podrían describir? ¿Qué tipo de lesión es? ¿Una úlcera? Una úlcera, ¿no? Un huequito es una úlcera. Y este paciente tiene esta úlcera ya más o menos hace 4 meses, digamos. ¿Qué quiere decir? Que es una úlcera crónica. Hay úlceras agudas, claro, pues tú tenés a veces una piornitis, te rascas y no te curás y se va acabando y forma un huequito, una úlcera. Son las úlceras piógenas producidas por bacterias. Esta no es una úlcera aguda.
el historial de este paciente es que tiene ya de larga evolución. Pueden tener más de 4 meses. O sea, lo tiene hace rato. Entonces, esta es una lesión ulcerosa, ¿no? Y esto, fíjense esto, se ven estas manchitas así. Y acá hay otra. Máculas. Esta en realidad, pues yo me equivoqué, son manchitas, como bien dijo Abraham, o creo que fue Abraham, máculas, pero no son manchitas, son como unos solevantamientos de la piel, son nódulos. Está bien lo que dijo Abraham, porque yo dije manchas, las manchas son las máculas. Estas tienen, ahí está solevantada, aparte de tener un color diferente al de la piel normal, está solevantado. Es como un grano grande, digamos. Es un nódulo. Y fíjense, sigue un trayecto. Miren, sigue un trayecto. Esta es una infección crónica. ¿Esto cómo podían describirlo? Hay nódulos, hartos nódulos, ¿no? Ya más grandes ya aquí. Algunos medios con abscesos y otros nódulos. Y todos siguen un trayecto también. Y todos están afectando un miembro que se llama miembro superior derecho. Tiene hartos nódulos. También el miembro superior derecho también tiene acá unos tipo gomas, nódulos y algunas abscedadas, forman abscesos. Todas estas imágenes que les estoy mostrando son crónicas, no son de una semana de evolución ni de 2 semanas, son de meses. Ahí tienen otro, crónico también. Nódulos, algunos ya abscedados y drenados. Esta otra, ¿cómo podían describir? Este ya no es un nódulo, ¿no? Este es como si fuese una úlcera que tiene costras y costritas. También de larga data. No es de evolución aguda, es de evolución generalmente crónica. Ahí pueden tener una lesión ulcerativa y que vienen siguiendo los ganglios. O sea, empieza acá y va siguiendo los ganglios linfáticos. Lo mismo. Bueno, en esta, digamos, hay una enfermedad que nosotros vimos, en esta úlcera. ¿Qué enfermedad provoca una úlcera crónica? De las enfermedades que hemos ido aprendiendo a reconocer en este año. Que creo le pregunté en el examen, no me acuerdo. Cuando le digo, siempre, les decía siempre en clases, cuando un paciente viene con una úlcera crónica, de borde bien definido, fondo limpio y que no le duele, eso es una leishmania. Hay que pensar en leishmania. ¿Podría ser leishmania? Sí. La leishmania es transmitida generalmente por anófelas, ¿no? Por mosquitos. Podría ser, sí, pero esta úlcera que tiene este paciente no es una úlcera, si bien tiene borde bien definido, no es una úlcera indolora, es una úlcera dolorosa. Esta en este caso era dolorosa. Pero podría pensar, sí, en una leishmania, sí. Entonces habría que hacerle su examen de laboratorio. Entonces, hoy en la mañana, todas esas imágenes que he mostrado corresponden a una micosis subcutánea. Acuérdense cuando clasificábamos las micosis, clasificábamos en superficiales, subcutáneas, profundas y por oportunistas. Las superficiales, las que mencionamos al iniciar la clase, y las subcutáneas son estas que ustedes están viendo. Y de las que vamos a estudiar va a ser la esporotricosis y los misetomas. Esas dos vamos a estudiar, que son las más frecuentes dentro del grupo de las subcutáneas. Todas las imágenes que mostré anteriormente corresponden a una esporotricosis. Es una infección micótica que afecta el tejido celular subcutáneo. No afecta la piel. O sea, entra por la piel, pero es más profunda, llega hasta el tejido celular subcutáneo.
Esto fue lo que vimos a un inicio, cuando hablamos de micología. Las superficiales, que son provocadas por dermatofitos y levaduras y que provocan las piñas o la pitiriasis o candidiasis. Las subcutáneas son las que vamos a estudiar ahora, que es provocada por la esporotricosis, por el Sporotrich chenkei, que es el tradicional, digo. Pero últimamente, esta enfermedad está volviéndose endémica en el Brasil. Hay hartos casos. Y hay un nuevo germen, que es Sporotrich brasiliensis, que es lo que ahora está revolucionando en el mundo, de que esta micosis en el Brasil es muy frecuente. Ha ido ascendiendo de forma rápida. Y un poquito cambió la forma de contagio. Todas las micosis subcutáneas por esporotricosis eran producidas generalmente por el Sporotrich chenkei. Pero esta en el Brasil es otro tipo. El mismo género es Sporotrich, pero se lo llama brasiliense. ¿Y cómo se transmiten generalmente estas micosis? ¿Cómo se transmiten las micosis superficiales? ¿Se acuerdan? ¿Cómo me contagio? Por contacto directo más frecuentemente. Por contacto directo de persona a persona, por contacto directo de persona con animal o por contacto directo de persona con la tierra. Esa es la forma que... Si yo utilizo un peine de un tipo que puedo contagiarme de tiña capite. Si yo tengo un perro con lesiones micóticas en su cuerpo, puedo contagiarme de tiña de la cabeza. ¿Cómo se contraen las micosis subcutáneas? Por traumatismo. ¿No? Por un traumatismo previo. Un traumatismo previo. ¿Qué significa? Un albañil, por ejemplo, que trabaja clavando las... bueno, ya antes hacían cerca, ahora viene metálica. Mejor, ¿no? Que se suncha con alguna madera, está sujeto a enfermar de esporotricosis. Porque este hongo vive como saprófito en la madera. En las plantas, cuando van a los cazadores y se raspan en el cuerpo con las espinas, pueden adquirir una esporotricosis. Los alfareros, los que hacen, que trabajan con estas maderitas haciendo para las plantas, ¿no? Pueden enfermar de esporotricosis, porque se sunchan, pues. Y este hongo está en forma saprófita en esos materiales. Entonces, la forma de transmisión tiene que haber una raspadura de la piel con madera, o con las espinas de las flores, pues, también. Pero, como les decía, en el Brasil, vieron que en cuanto a su epidemiología, cuando llevan a estos pacientes, diagnosticaban esporotricosis a través del cultivo, aislaban el germen Sporotrich chenkei, y veían que la mayoría de estos pacientes habían tenido contacto con animales, especialmente el gato. Entonces, una manera de transmisión de esta micosis es el gato. Entonces, ¿quiénes están más en contacto con los gatos? Los veterinarios o los que alojan a animales. Entonces, los arañan y entonces puede contagiarse de esporotricosis. Entonces, ahí cambia un poquito en cuanto a la epidemiología. Por siempre es bueno los antecedentes, preguntarnos a todos los pacientes. A veces te ayudan mucho al diagnóstico. Entonces, la micosis subcutánea producida por el Sporotrich chenkei y por la nocardia brasiliensis, que provoca otra micosis que se llama micetomas. Luego tenemos las micosis profundas, que la vamos a estudiar al final de micología médica. Estas son provocadas generalmente por dos patógenos micóticos: Histoplasma capsulatum y Paracoccidioides brasiliensis, que van a provocar dos enfermedades: histoplasmosis y blastomicosis sudamericana. Estas micosis profundas y la subcutánea ya pueden poner en riesgo la vida del paciente, sobre todo las profundas. Y es más, están consideradas, vamos a estudiar,
Recién en el año 2021, creo, la OMS catalogó al grupo de micosis de alto riesgo, de riesgo mediano y de riesgo bajo. Y hay una lista de micosis que las están estudiando, que causan obviamente problemas de salud en el mundo. Entonces, estas micosis profundas ya son más complicadas. Y bueno, las oportunistas son sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, donde el hongo es aprófito en el cuerpo, como la cándida, se vuelven patógenos. Muy bien. Entonces, hoy en la mañana vamos a hablar de esporotricosis. La esporotricosis es producida por un hongo que se llama Sporotrix schenki, o también por Sporotrix brasiliensis, que es el que ha aumentado vertiginosamente en el Brasil. Este hongo es un hongo dimorfo. ¿Qué quiere decir dimorfo? Que tiene dos morfologías. Primero como levadura y luego como moho. Por eso se llama dimorfo. Este hongo, ¿dónde vive? En el medio ambiente. En la madera, en las espinas, en la tierra. Y a través también de la mordedura de felinos, sobre todo gatos. El Sporotrix schenki es el que se conoce de distribución mundial y el que ha emergido y cambió un poquito la forma de transmisión, es el Sporotrix brasiliense, que ya más es por mordedura o arañazos de felinos. Es la micosis de implantación más reportada en todo el mundo y que está asociada a actividades lúdicas, es decir, que trabajan con sus cuestiones estas de maderita, haciendo diferentes manualidades para colocar flores, para colocar retratos, estas que hacen con su maderita. Pues. Entonces son los que más probabilidades tienen de sucharse el dedo con estos elementos. Esto fíjense cómo fue creciendo en el Brasil por el Sporotrix brasiliense. Fue aumentando, pero vertiginosamente. Y generalmente había el antecedente que había contacto con el gato. Entonces, una forma de transmisión también es a través de la mordedura o arañazo de los gatos. Fíjense aquí, este gato tiene varias lesiones, ¿no? En su cuerpo, úlceras. Entonces, fíjense diferente, ¿no? Una en la cabeza, son estos de los felinos, unas úlceras, y esto entonces puede transmitir, a lo mejor el veterinario los atiende, los lleva al paciente y no se pone guantes, puede contagiar. Sporotrix schenki o Sporotrix brasiliense. Entonces, la esporotricosis es una infección fúngica que puede afectar a humanos, a gatos y a otros mamíferos. Pueden tener. Generalmente empiezan, ¿cómo empieza? Empieza a veces como te suchaste con una madera, con una espina, o un pequeño arañazo, un gato, y tenés primero una lesión como un nodulito, y luego se va abscedando. Pero acuérdense que esta es una enfermedad crónica, no es una enfermedad, no es que el paciente dice, sí, hace una, claro, cuando empiezas con te suchaste con una espina de la flor, oye, mira, te des por lo que no, puede ser primero entras, se infecta y te va a hacer una epidermitis piógena, le das un antibiótico y se acabó. Así empiezan a veces esto, pero sigue y sigue y sigue, meses, y no era, pues, ¿no? Pero la mayoría son, que vos te suchas con una madera, son dermatosis que vos te rascás por el suchazo, madera, y después se infecta y es una epidermitis piógena, no es por el hongo. Ahora, si esa lesión ya tiene más de
3 meses de evolución, ahí tenés que pensar ya en esporotricosis. La esporotricosis, y la característica, ahorita vamos a hablar de las formas clínicas de la esporotricosis. Esto es muy importante. Porque de esa lesión que vos tenías, generalmente el órgano o la parte del cuerpo más afectada son las extremidades superiores. Y generalmente de esa lesión que te provocaste por una espina, por una madera o por un arañazo del gato, luego se va extendiendo, se fijan la figura, siguiendo la cadena linfática. Esa es la más frecuente. Esa se llama esporotricosis cutáneo-linfática. ¿Por qué cutáneo? Porque entra por ahí y luego por tejido celular cutáneo viene y sigue la cadena de los ganglios linfáticos. Hay otra forma que le mostré también una micosis que tenía acá, en el párpado superior, como una ulcerita con escamas. Esa es una micosis superficial fija, se llama. Y hay otra que es la micosis diseminada, que ya puede afectar a otros órganos profundos. Y es la más rara. La más frecuente, el 80% son cutáneos, 80% son las cutáneas linfáticas. La cutánea fija creo 10% o 15% y 5% las diseminadas. La esporotricosis emergente, la de Brasil, a menudo se transmite por una mordedura de arañazo de un gato infectado y puede tener resultados graves. Esto es en el Brasil, que fueron aumentando los casos desde el año 2015 hasta esa fecha que se realizó este estudio. Habían ya muchos casos de esporotricosis transmitidas generalmente por los gatos. Seguimos remarcando, entonces esta enfermedad micótica es crónica, no es aguda. Y se adquiere a través de la inoculación de materiales del suelo y plantas. A esto hay que agregar la mordedura o el arañazo de los felinos, especialmente el gato. ¿Y qué va a estar limitada su presencia a estructuras de la piel? No. Va a penetrar por la piel y va a irse al tejido celular subcutáneo. Por eso se llama esporotricosis subcutáneas. Y que la mayoría de estas van a seguir el canal linfático. Un 5% puede ser una micosis diseminada, que es muy rara. ¿Dónde afecta fundamentalmente esta micosis? Las extremidades superiores. La cara también, pero más frecuente es en las extremidades superiores. ¿Cómo empieza esta lesión? O mejor dicho, ¿qué formas clínicas o formas de lesión puede tener? Pueden ser nódulos, como un granito más grandecito. Puede tener gomas, que son como los ganos, pero ya son más como pelotas. O pueden ser úlceras. O pueden tener todas las lesiones. Es decir, nódulos, gomas y úlceras. Y pueden tener abscesos también. La evolución no es crónica. La penetración, entonces, es a través de pinchazos con los tallitos de las rosas. O a través de la tierra contaminada. O a través de la mordedura de animales. Por inhalación o por ingestión, sobre todo las formas extracutáneas, las diseminadas, que son rarísimas. Pues aquí hay hartas lesiones nodulares y algunas accedadas. Y siguen el trayecto de la cadena linfática. ¿Quiénes son más afectados? Los jardineros, pues, ¿no? Que son los que andan podando las plantas. ¿Quiénes son los más afectados? Los veterinarios, que trabajan con gatos, con felinos. Las formas clínicas, entonces. La cutáneo-linfática, de lejos la más frecuente.
Luego la cutánea linfática fija superficial, que es lo que había aquí en el ojo, y la sistémica, que es muy rara. Lo mismo. Entonces la esporotricosis, la mayoría son lesiones cutáneas y la más frecuente es la lesión cutánea linfática. Esta cutánea linfática, el 80% son provocadas por Sporotrix chiqui o Sporotrix brasiliense. Luego hay una cutánea fija o localizada, que es la menos frecuente. Y las sistémicas, que pueden dar lesiones de órganos internos del organismo, pulmones, hígado. ¿Cómo empieza entonces? Como pápulas. Pápulas son menos grandecitas que el nódulo. Son levantamiento de la piel. Pápulas, nódulos subcutáneos. Puede ser abscesos, necrosis, y a veces esa se ulcera. La característica que esta úlcera, cuando viene con una ulcerita, es crónica, igual que la dependencia, sí, pero esta es dolorosa, la provocada por Sporotrix brasiliense. Y luego se lo curan, le ponen un benzetacil, le dan amoxicilina y sigue el problema. Y ya después comienzan a aparecer los nodulitos así, siguiendo la cadena. Esta es la pierna. El lugar más frecuente hemos decidido que es el brazo. No quiere decir que no haya en la pierna. Hay, otro es la cara. También esta es una pierna. Fíjense, sí, aquí empezó. Sigue la cadena linfática. Lo mismo acá. Esta es la forma más frecuente. La cutáneo linfática. El 80% son cutáneos. Ahí va a empezar como un nódulo, después una pústula, luego una úlcera. Igualito que en la Alemania. ¿Se acuerdan que empezaba así en Alemania, no? Picaba el mosquito, se llama pápula, nódulo, luego se hacía una pustulita, luego se reventaba y formaba una úlcera. Pero esta úlcera de la leishmaniasis es una úlcera de borde bien definido, igual que esta, con fondo limpio, casi igual que esta, pero indolora. Esta no es indolora. Y aparte que en la úlcera tiene estas lesiones nodulares que siguen el trayecto linfático. Esta es la cutáneo linfática, es la más frecuente. Y afectan, como he dicho, varias veces las extremidades superiores y la cara. Después, ¿qué tiempo generalmente aparecen estas lesiones? No es que aparece, te suchaste ese rato, claro, ahí te suchaste, vas al médico, porque fue más o menos importante el sunchón, y ahí te va a indicar se ha infectado con una bacteria. Le ponen un antibiótico y lo mandan a su casa, pero no mejora, obviamente. Y después de tiempo, con ese antecedente, pero ya después de 3 meses, se vuelve a aparecer este nodulito, ya a veces con una úlcera. Entonces, el periodo de incubación no es que al otro día ya está. No, puede haberte suchado un poquito, no más nada, y no le diste pelota, y después de tiempo, ya vos aparece en la lesión. Entonces, es muy importante siempre los antecedentes. ¿Por qué trabaja usted? Generalmente estos son albañiles. Trabajo haciendo alfarería. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre los antecedentes epidemiológicos que a veces te ayudan para hacer diagnóstico. Por ejemplo, de la balatridiasis, ¿cuál es el antecedente que se acuerdan? De la balatridiasis. Criadero de cerdos. Que trabaja con cerdos. Entonces, ese antecedente y haciendo deposiciones con sangre te pueden ayudar a hacer un diagnóstico. Entonces, después de 1 a 3 meses, ¿qué pasó? Que sufriste esa lesión que ni cuenta a veces te diste. O te metiste una y después te lo sacaste y no más. Y después de tiempo, después de 1 o 3 meses, comienzan a aparecer lesiones papulares, nodulares, y a veces ya vienen con esa úlcera.
Y entonces comienza a diseminarse por los que... Esta es la más frecuente. La cutánea linfática. Esta ya es una úlcera fea, ya esta no es de bordes bien definidos. Ya. Y acá, fíjense cómo sigue avanzando, siguiendo los ganglios linfáticos de esa úlcera que tenía en el torso de la mano. Esta se llama forma clínica cutáneo linfática. Es la más frecuente. Después, en segundo lugar, tenemos la forma clínica cutánea fija o superficial. El 15%. Esta generalmente ocurre en la cara. Y a veces solamente es un nódulo. Por eso, localizada o fija. Ahí nomás. No sigue la cadena linfática. Ahí se queda. También tiene antecedente que es crónica. Entonces, tenía ahí, le echaron unas cremas con antibióticos. Y no mejoró. Pues. Ya después le hacen un examen directo. Puede que no desarrolle nada. O hacerle cultivo. El método de diagnóstico es cultivo. Y PCR, ¿no? Que hemos dicho para todo esto. En esta no hay linfangitis, como hay en la cutánea linfática. Seguía el trayecto. Ahí nomás se queda, por su nombre dice cutánea fija o localizada. Ahí nomás se queda. Una forma cutánea fija y la cutánea linfangitis. Esta es la cutánea fija, solamente ahí queda. Y esta, fíjense que ya sigue la cadena linfática. Y después el tratamiento ya queda, igual como en las úlceras, ¿se acuerdan de la leishmania? Que pueden espontáneamente curarse y queda una cicatriz. ¿Qué es eso? Como una quemadura. Ahí tenés que pensar en leishmaniasis. Porque sigue activa la verdad. Así también puede quedar queda como una lesión retráctil. Son gomas que son así como, no me sabe, como esas bolitas así, pero no huecas adentro, ¿sí? Como plástico, digamos. La cutánea diseminada es rara. Puede diseminarse, aquí hay una clasificación, o extracutánea, son rarísimas, aquí les puse una clasificación, que puede ser la cutánea, que es la más frecuente, que puede ser esporotricosis linfagítica, la más frecuente, la localizada fija, 15%, y la sistémica 5%. Pero puede diseminarse ¿a dónde? Sobre todo en pacientes con defensas bajas, a hueso, articulación, al sistema nervioso central. O puede ser también diseminada a pulmón. Son rarísimas. Generalmente estas son más provocadas por... nos olvidamos de decir, ¿cómo se adquiere la micosis profunda? Por inhalación. Como la tuberculosis, a través del contacto, por inhalación. Generalmente en las micosis, inhalación de personas que trabajan cavernas. ¿Qué trabaja usted? Trabaja haciéndole túneles. Y ahí hay alto murciélago. Entonces, eso puede ser una histoplasmosis. O paracosidiosis micosis. ¿Cuáles son los factores predisponentes para esta micosis? La enfermedad ocupacional, pues, siempre hay que preguntar a qué trabaja. Si está desnutrido, bueno, ese es un factor para cualquier enfermedad, porque su defensa baja. Pues. O lo mismo con el alcoholismo, o la humedad que es general para todos. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? El diagnóstico clínico, si tenés una lesión de larga data, una lesión dérmica, como nódulos que tenés ahí debajo de la piel, que podés confundir con quiste, pero el quiste es bien redondito. A veces tenés nodulitos hacia adentro, pero si ya ves que va siguiendo una cadena, a la mierda. Creo que pasé una clase y hablaron de un hongo. Entonces, hagámosle ahí no le vas a poder hacer un examen de tendrías que sacarlo y mandarlo a la anatomía patológica. Pero pedirle un cultivo. Entonces, el cultivo ya te va a determinar si era o no era una esporotricosis. Porque a veces el examen en los que tienen ulceritas le sacas y generalmente sale negativo. A ver, algunas veces se ven los cuerpos asteroideos.
pero la mayoría sale negativo. Entonces, la forma del diagnóstico específico es el cultivo. También puedes hacer igual que en la tuberculosis, el PPD. También se puede, eso para tuberculosis, aquí se llama esporotriquina. Es una prueba indirecta de que has tenido contacto con el esporotric chinche. Te hacen muy bien. Seguimos entonces. Voy a compartir de nuevo. ¿Dónde estaba? Aquí. Muy bien. Compartir. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pucha, ¿qué he hecho? Me olvidé atrás todito. ¿Qué he hecho? Pucha, se me disparó esto. ¿Qué hicimos? Aquí quedamos, ¿no? ¿Lo ven, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, estábamos hablando del diagnóstico, ¿no? Entonces, la esporotriquina también es una prueba indirecta de determinar si has estado en contacto con el esporotric chinque. Es una prueba de intradermos reacción. Y puedes hacer PCR. Ahí tenés una lesión, de ahí puedes tomar muestras para hacer un examen directo. Siempre bueno hacerlo. Ya si ves cuerpos asteroides, bueno, pero muchas veces sale negativo. Entonces, hacerle cultivo. Miren después del tratamiento, ya quedó una lesión. Desapareció la ulcerita. Ahí son gomas eso. No es esa el lugar más frecuente. El cuello, pues también acordate que son gomas que tienen larga data, son crónicas. Mira las lesiones gomosas. No quiere decir que se hace un chavo en varias partes, no, sino que siguen las cadenas linfáticas. ¿Con qué podemos confundirnos? La más frecuente que estuvimos hablando es con la leishmaniasis. Podés confundirte con paracoccidioide micosis, porque este empieza primero por ahí y después viene a los pulmones. Con cromicosis, con tuberculosis cutánea, que son raros, o con carcinomas también, con tuberculosis, con tumores de, de la piel. También empieza a hacer. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento antes era el yoduro de potasio, ahora se empieza con itraconazol. Ya lo conocen ustedes, lo hemos utilizado en micosis superficiales, diseminadas, cuando digamos tiene todas las uñas tomadas, o tiene varias en el cuerpo, la tiña de la piel en varias partes, no va a estar echando crema tóxica en su espalda y su cuerpo, entonces preferiría hacer un tratamiento sistémico. Y hemos hablado del itraconazol. 200 miligramos, y fíjense, el tratamiento es largo, 3 a 6 meses. También una alternativa, el yoduro de potasio. Empezás primero con 5 gotitas, 3 veces al día, mañana, tarde y noche.
Y luego va aumentando una gotita todos los días y lo va tolerando hasta llegar a 40 o 50 gotas 3 veces por día. Yoduro de potasio. Para formas diseminadas o extracutáneas, la droga de elección es la anfotericina B. ¿Cuál es la profilaxis? Evitar traumatismo con vegetales. Fíjense que ahora, antes, ¿se acuerdan? En el cementerio eran más así de esas cositas con puras maderitas, ¿no? Ahora ya los hacen de arcilla. Ya no trabajan con esto. Entonces es una manera de evitar, sí. Evitar los arañazos, mordeduras de roedores y sustituir lo que dice abajito, los empaques de alfarería que eran así de maderitas por cerámica o por otro material. En resumen, la esporotricosis es una infección cutánea causada por un moho saprófito. Pero sí, si usted que no, entra por la piel, pero no se queda ahí, penetra el tejido celular subcutáneo. ¿Cuál es el agente etiológico más importante en el Brasil? Si yo les pregunto, Esporotrix brasiliense. Y en América. A nivel global, Esporotrix shenki. La emergente, ¿cuál es el agente etiológico de la esporotricosis emergente? Que se está notoriamente diseminando. Esporotrix brasiliense. ¿Cómo empieza? Empieza en una pichadura por alguno de estos materiales, contacto con raspadura. Y luego forman unas pápulas, unos nódulos. Luego se va siguiendo la cadena linfática y algunas veces se ulcera. El diagnóstico clínico, sí, y laboratorial específico, el cultivo. Y la droga de elección, el itraconazol. 200 miligramos, una vez por día, durante 3 a 6 meses. Fíjese este pacientito, digamos, paciente de sexo masculino, 28 de edad, de profesión albañil, procedente de Santa Cruz, con residencia actual en una zona periférica de la ciudad, casado. El cuadro clínico se inició en mayo del 2023, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hace 5 meses. Él sufrió, entre los antecedentes, cuando estaba haciendo la historia clínica, tuvo un accidente al realizar un trabajo de albañilería y se pinchó con un alambre de construcción en el dorso de la mano, produciendo una herida abierta. A las 2 semanas, en el punto de inoculación, aparece un nódulo que a los pocos días se reblandece y se forma una úlcera. Posteriormente aparecen otras lesiones ulceradas en el trayecto linfático del antebrazo y del brazo del mismo miembro. Mayo, junio, julio, agosto. A los 3 meses, dice él, que fue a Cenetrop, que es el Centro de Enfermedades Tropicales, donde van todas las cuestiones de lesiones micóticas o dérmicas. Es el centro piloto a nivel mundial, más digo, a nivel de Bolivia, Cenetrop. Va ahí y ya tiene una úlcera en el dorso en mano derecha y múltiples formaciones nodulares que seguían las cadenas linfáticas del antebrazo y el brazo del mismo miembro. El paciente relató que en 2 consultas privadas previas le diagnosticaron un absceso, porque claro, usted es un chavo, es un absceso. Le dieron amoxicilina o dicloxacilina o le colocaron una medicina mesatínica. Y dice que a este le colocaron antibióticos por vía oral e inyectables de la misma que se desconoce el nombre, además una ampolla de glucantina, que era como tratando de verlo como una leishmaniasis. Al examen físico, la extremidad superior derecha se observaba, ya el relato, cuando uno mira, observan una úlcera de 4,5 por 5,5 centímetros de diámetro, costrosa de bordes irregulares. La que yo le mostré, sin embargo, tenía bordes irregulares, pero esa otra imagen, le dije, fíjense que esta no es borde. Normalmente no tienen bordes irregulares. La que tiene bordes irregulares es la úlcera por la leishmania.
y con un fondo con escasa secreción seromática en el dorso de la mano derecha. Y en el antebrazo y brazo se observaban pápulas múltiples, ganglios linfáticos siguiendo el trayecto linfático, de mayor y menor consistencia, ubicada en la extremidad de la lesión inicial. En el resto de la piel y en eso no se evidencian datos. Entonces, este es un caso de una esporotricosis linfangítica. Cuando vean eso, entonces pidan un examen directo. Y el examen directo sale negativo. Entonces, hemos dicho que la mayoría puede salir negativo, entonces pidan un cultivo. Y ahí van a desarrollar el gel. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, eso es todo por hoy, por la mañana. No sé si tienen alguna pregunta sobre micosis superficiales o pregunta general de lo que crean necesario. Nada. A Doctor, este paso. Dime, esta esporotricosis, entonces, doctor, primero entra por la piel, pasa al tejido celular subcutáneo y de ahí llega a los ganglios de linfáticos ahí y ahí se siguen queda. los ganglios. Sí, de ahí sigue el trayecto de los ganglios. La más frecuente, la cutánea linfática. La otra superficial entra no y ahí se queda en el tejido celular subcutáneo. No No sirven los pasa. ganglios linfáticos. Esa es la cutánea fija. Ok. Ahí se queda. No hay diseminación. Entonces, Estas se diseminan esa es la característica. Vemos la lesión y de ahí ves pápulas o nódulos que siguen haciendo un trayecto. Y ahí tenés que acordarte que hay una enfermedad que se llama esporotricosis, que es una micosis subcutánea. ¿y la fija, doctor, es únicamente en la cara o puede ser en otros No, lugares? puede ser en otro lugar, pero de preferencia en la cara. Es Mayormente. igual que la micosis aquí que son en el brazo, pero has visto que una en la pierna, digamos. El lugar de Ok. predilección es la cara, pero puede fija en tus brazos, ¿no? Más digo, en tus manos o en tu brazo. Que dije brazos, manos. Doctor, ¿y sobre el hongo dimorfo es para las dos especies de Sí, sí, no, Sporotex? todos de aquí para adelante todos son hongos dimorfos. Ah, Los que ya. no son, aquí son dimorfos porque van de levadura a moho. Son Los otros son IFAs, ¿no? Sí. los otros son qué? IFAs. IFA. Claro, las IFAs generalmente es cuando vos ves los dermatofitos y pseudo IFAs generalmente son las levaduras. Entonces, ahí eso cambia de levadura, que es una pseudo IFA, a una IFA. Se llama por eso dimorfo, doble, por su nombre indica, doble morfología. De micelio a mono. Listo, doctor. Son Gracias. dobles, son dimorfos. A partir de acá van a ser dimorfos. Porque estos hongos viven en forma saprófita en el medio ambiente y se vuelven patógenos cuando vos se introducís al ser humano o al animal, al gato, al perro o a otros mamíferos que también pueden tener esporoficosis. Acuérdense, ¿quién transmite la limania? El mosquito es el vector. ¿Y cuál es el reservorio? Los perros también tienen úlceras. Y eso pica un mosquito a ese perro y a vos te pica, te puede enfermar de limania. En este no, el vector no es el mosquito. Aquí es un arañazo, un traumatismo previo que sufriste con alguno de estos materiales donde este hongo vive saprofitamente, en las maderas, en las plantas. Listo, doctor. Les Gracias. decía, sí, dime, Abraham, No, doctor, ya está. Gracias. allá. Les decía antes que pregunte Abraham, que al paso que vamos, es muy probable que seamos uno de los primeros, no sé cómo dirán los otros, que seamos uno de los primeros en dar el examen tercer parcial y final. Porque ya nos falta poco para terminar. Tenemos que hablar de micosis profundas y luego vamos a hablar de lo más frecuente de, de parásitos externos. ¿Cuál es el parásito externo que vamos a hablar? ¿Qué parásito?
Porque todo lo que hemos estado son endoparásitos. Y los parásitos externos, la sarda, Sarcoptes scabiei, eso hay hartísimo. Entonces, yo quiero que reconozcan esto, porque hay hartísimo. Entonces, y ahí terminamos todo. Entonces, estamos yendo bien. Lamentablemente, yo todavía no sé, a ver, mi colega salimos, les digo, todo este mes está de vacaciones. Y me resulta difícil salir. Pues. Antes salía porque él me cubría, pues ahora ya no me cubre. Pero de todas maneras, vamos a ver, este sábado, este viernes, ¿qué fecha es? Ahora somos 14. 14 más 7, 21. Podría ser, porque el 26 tenemos la elección del colegio médico y yo tengo sí, una actividad el 27. Ya, vamos a ver, ya yo les comunico por WhatsApp, ya, pero estamos yendo bien, por lo menos avanzando, ya nos falta poco para terminar. Bien, muchachos, a terminar más temprano, tenía que venir un paciente, pero no ha llegado todavía. Bueno, nos vemos la próxima semana, a ver, ojalá que lo hagamos presencial, y si no, lo vamos a hacer a través de este medio. Chao, que tengan buen fin de semana. Gracias, Abraham. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.